El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Para los menores, se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. CNC, Teluro Producciones presenta. A Pulso con Diego Fernando Cobo es patrocinado por Strategicops Consultores de Mercado. Señoras y señores, ¿qué tal? Un saludo cordial, bienvenidos a Pulso con Diego Fernando Cobo. Como siempre, la cita aquí los martes, 9:15, para todos nuestros amigos televidentes que nos ven en el centro y norte del Valle del Cauca, 14 municipios, 3 corregimientos, nos pueden ver a través de www.teluroproducciones.com, también seguirnos a través de nuestra señal irradiada de Teluro Producciones, Canal 2 CNC a través de la red de Global Televisión. Pues bien, hoy tenemos un invitado, yo diría que va a ser un invitado con el que vamos a hablar cosas muy interesantes, entre otras cosas que me apasionan a mí, y pues coincide uno a veces con ciertas situaciones que dan que tenga hoy el honor de presentar a un invitado, que sé yo, que conoce mucho del tema, de lo que vamos a hablar. Tal vez para algunos sea primera vez la palabra puericultura, pero cuando entren ya en contacto con nosotros, cuando conozcan realmente de qué se trata, pues van a entender y va a ser muy comprensible todo esto. Pues nos acompaña hoy el doctor Juan Fernando Gómez Ramírez. Ya les voy a decir de qué se trata, pero primero lo voy a saludar. Doctor, muy buenas noches y bienvenido a nuestro programa. Diego Fernando, muy buenas noches y muy contento de estar en esta bellísima ciudad de Tuluá y en este canal televisivo que tiene tanta audiencia. El doctor Juan Fernando Gómez Ramírez es médico pediatra, profesor titular de pediatría de la Universidad de Antioquia, una de las más grandes universidades, sumada a la Nacional, a la del Valle, universidades públicas en el país, vicepresidente de la Sociedad Colombiana de Pediatría, coordinador del Grupo de Puericultura de la Universidad de Antioquia, coautor de los libros Puericultura, Arte de la Crianza, El Niño Sano, Fundamentos de Pediatría y Semiología Pediátrica, director de la revista Crianza y Salud. Pues bien, se preguntarán ustedes si él vive en Antioquia, en Medellín. Se preguntarán, ¿y qué hace el doctor Juan Fernando Gómez Ramírez en Tuluá? Pues lo hemos aprovechado a raíz de una actividad muy importante que se realizó el pasado fin de semana, el sábado, en donde una institución importantísima de Tuluá como la UPI, la Unidad Pediátrica Integral, que tiene pues un proceso maravilloso desde el punto de vista pediátrico, con su gerente, el médico doctor Andrés Felipe Ortiz Toro, realizó pues unas conferencias sobre el tema. Y pues el tema es el primer simposio regional, intervención integral en neurodesarrollo, educación y crianza, reto médico educativo. Fue las charlas que se dieron con importantes y destacados pediatras y con el doctor, por supuesto, doctor Juan Fernando Gómez Ramírez, pediatra y puericultor. Lo he dicho bien, Perfecto, dado Diego. bien el esbozo de todo lo que realmente se generó, se ha dado, que fue el pasado sábado y que realmente fue lo que lo trajo usted aquí a la ciudad de Tuluá, doctor. Claro que sí, de verdad que atendiendo la gentil invitación de la UPI, estuvimos conversando sobre la puericultura y aprovecho para que nuestros televidentes sepan que la palabra puericultura se deriva de la palabra pueros, que quiere decir niño, y cultura, que quiere decir el cultivo, el cuidado de los niños. O sea que la puericultura es la ciencia y el arte de la crianza de los seres humanos. Y es muy importante que esto lo tengamos claro, porque las personas saben qué es floricultura, saben qué es cunicultura, porcicultura, pero no sabemos qué es puericultura, que es nada más y nada menos que el cultivo y la crianza de los seres humanos como tales. ¿Y hace cuánto, doctor Juan Fernando, se desarrolla o se trabaja el tema de la puericultura? Es una ciencia relativamente reciente. Pudiéramos decir que puede tener un siglo, un poco más, cuando se acuñó en Francia esta palabra puericultura.
La crianza de los seres humanos obviamente se ha dado siempre a lo largo y ancho de la historia, pero hoy en día se sabe que criar seres humanos es una ciencia, porque tiene conocimientos, pero también es un arte. Existe la ciencia y el arte de la crianza. Y la crianza está compuesta por varios factores. En primer lugar está la tradición cultural, de la cual son depositarias nuestras abuelas y abuelos, seres tan importantes, que han recogido el conocimiento ancestral de cómo se crían los seres humanos. Ustedes saben que cuando nace un niño en una familia, las abuelas dicen cómo se debe cobijar, cada cuánto se debe alimentar, si se acuesta boca arriba, boca abajo, si hay que sacarle gases, etcétera, porque ellas son depositarias de un conocimiento importante. En segundo lugar, para la crianza está el sentido común, que nos permite resolver una gran cantidad de situaciones con los niños y niñas sin tener que hacer estudios especiales ni cosas complicadas. En tercer lugar, están algunos conocimientos, que es lo que hoy en día se trabaja como la puericultura, es decir, a cosas que nos enseñan cómo crecen y cómo se desarrollan los niños. Es lo que se trabaja en instituciones como la UPI, en los consultorios de los pediatras y en las consultas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Ministerio de Salud. Porque, insistimos, es muy importante que los padres de familia conozcan muchas cosas del crecimiento y desarrollo de los niños para que hagan un acompañamiento exitoso e inteligente en ese proceso. Y el último elemento es el amor incondicional. No hay crianza de seres humanos que sirva si el amor incondicional no está presente. Perfecto, me parece una muy buena radiografía de ese tema de la puericultura para iniciar y para colocar en contexto a nuestros televidentes. Y cuando estuve hablando, doctor Juan Fernando, pues me llegaban muchas preguntas y también retomaba algunos conceptos anteriores. Veía hace poco de un documental que hicieron para toda Latinoamérica sobre la educación no permitida. No sé si usted ha tenido la oportunidad de acceso a ese documental que me pareció genial, creo que 2 horas. Sí. Terminaban diciendo, por ejemplo, cómo incluso hoy hasta no recomendaban que los niños y que esa parte de infancia se diera de formación en los colegios porque no terminaban formándolo. Decían, por ejemplo, que uno terminaba formándose, por supuesto, con unos padres que eran los que te orientaban y te daban todo el proceso. Es decir, era más básico esa orientación que se podía dar de ahí que llevar un niño inmediatamente tuviera 3 o 4 años ya a un tipo de nivel de estos preescolar o antes de párvulo, pues, todo lo demás. Entonces me dejaba esa sensación, me dejaba esa pregunta, bueno, hay como una contradicción de cosas, pero es lo que uno cree, desde el punto de vista formal, que pueden formar a los niños bien en la escuela, o en los colegios, o en las jardines infantiles, es que ese proceso como que ahí no está tan claro, y más bien recomiendan que se pueda hacer desde el mismo hogar. Mire, definitivamente la familia es el nicho, el nido ideal para criar seres humanos. Y la familia es responsable de lo que se llama la socialización primaria de los niños y niñas. La familia es la que se encarga, por ejemplo, de proyectar los valores morales, los valores éticos, una serie de conceptos que tienen que ver con lo educativo, con lo religioso, con lo cultural, actuando siempre como modelos los padres de familia y los adultos significativos. Eso es lo que denominamos socialización primaria. La escuela y las instituciones educativas hacen lo que se llama la socialización secundaria, que son ya otra serie de procesos de relación de los niños con los demás seres y con el entorno, que son muy enriquecedores y muy importantes, pero que necesitan el insumo anterior de la socialización primaria. Me disculpa que lo corte un poco ahí, entonces nosotros invertimos eso, porque ahorita lo que queremos es que a nuestros hijos le enseñen esos valores, ese tipo de condiciones desde el punto de vista de formación, de unos aspectos de solidaridad, de honestidad, de responsabilidad, pero que los asuman unos docentes de una escuela. O sea, eso sí es lo que está mal. Está mal, hay un eclipse de la familia. Los autores llaman que hay un eclipse en la función de la familia, que se debe en muchas partes a los cambios tan grandes que la misma familia ha tenido en los últimos tiempos. Recuerden que cuando hace 40 o 50 años básicamente no existía sino un tipo de familia, que eran los padres, los hijos y los parientes más cercanos. Hoy en día ustedes saben que en Colombia hay muchísimos tipos de familia. Hay madres que educan solo los hijos, padres que educan solos, hay uniones recompuestas,
Hoy en día se habla de los hijos tuyos, los míos, los nuestros, etc. Entonces, esas crisis de familia han llevado como a un eclipse en las labores fundamentales que tienen que ver, por ejemplo, con la crianza inicial, con los valores, con la afectividad, que el nido de la afectividad está definitivamente en el seno de la familia. Ajá. Y en esa crisis de la familia se ha buscado desesperadamente que la escuela y las instituciones educativas asuman el papel que la familia no pudo o no quiso asumir. Y la escuela y las instituciones educativas no están preparadas para ello, no lo están. Y ahí es donde viene la crisis que en la película que usted refiere se plantea. Claro, doctor Juan Fernando, la otra pregunta es, y casi siempre se le hace uno cuando conversa con las personas, porque cuando uno habla con personas que tienen familia, siempre dicen, esto nunca me lo enseñaron a mí, yo no sabía cómo crear un hijo, y sobre todo porque la particularidad del ser humano es que siempre somos diferentes. Somos seres humanos, siempre todos tenemos un microchip que nos hace absolutamente diferentes a cualquier otro ser humano. Pero la pregunta es, ¿nos enseñan y nos volvemos excelentes médicos, excelentes profesionales? Pero ¿cuándo? Porque eso sí lo saben muy pocos, ser padres. Sí. Eso no lo saben. Yo digo, usted le pregunta a alguien, ni siquiera en los cursillos que dan en la iglesia para casarse, les hacen allá les enseñan, me decían el otro día, a mercar, a que conozcan los precios de la canasta familiar, pero esa otra faceta yo creo que no la enseñan nunca ni la conocen. De verdad que hay que prepararse para ser padres y sobre todo en el mundo de hoy, porque los niños y niñas de hoy son sujetos de crianza distintos a los niños y niñas de hace 40 años. La era del conocimiento, la era de la información, el desarrollo neurológico de que hablamos en este cursillo de la UPI, por ejemplo, nos demuestra que los niños hoy tienen una capacidad de aprendizaje inmensa que los hace interlocutores válidos en el proceso de la crianza. Y lo que usted decía es muy cierto, la crianza a los padres nos genera ansiedades y tensiones. En primer lugar, porque no queremos equivocarnos en el proceso. Mire, ningún padre se quiere equivocar criando hijos. Nadie ha querido que su hijo sea un antisocial, que sea una persona mala, etc. Entonces mantenemos esa tensión de educar los hijos bien. Y en segundo lugar, porque no existen reglas fijas. No hay un manual de instrucciones para criar seres humanos. Como usted bien lo insinuaba, Diego, cada ser humano es un ser único e irrepetible. Cada ser humano debe afrontar un proceso de crianza individual. Cuando las familias numerosas, una mamá frente a un niño tímido sabe que con solo mirarlo a los ojos cuando hizo una pilatuna, con eso tiene. Al que es intermedio hay que hablarle duro para que haga caso, y al que es tremendo hay que perseguirlo por toda la casa. La mamá, en su sapiencia natural, sabe cómo tiene que individualizar cada proceso de crianza para meterse en el lenguaje afectivo de cada uno de los niños y establecer una relación reverberante que permita una buena crianza. Eso es lo que nos angustia. Y por eso insistimos nosotros desde la Sociedad Colombiana de Pediatría, en que los padres y madres de familia deben conocer cosas grandes e importantes de cómo crecen y se desarrollan los niños, porque eso permite un acompañamiento más inteligente y más justo. Y le voy a dar un ejemplo muy corto. Cuando un niño de año y medio hace una pataleta en un almacén de cadena, empieza a revolcarse en el suelo y a gritar porque la mamá no le compró un juguete, las mamás, si supieran que la pataleta es un hito normal del desarrollo, porque el niño no sabe hablar y lo que quiere decir no es capaz de expresarlo con palabras, entonces empieza a revolcarse. Si la mamá entendiera que ese proceso es normal, lo acompañaría de mejor manera. Se haría la boba, estaría tranquila ahí mientras le pasa y después conversa con él. Pero hay mamás que le dan una palmada, hay mamás que le tiran un baldado de agua fría, etcétera, etcétera, porque nadie les ha enseñado que eso es una parte normal del desarrollo. Entonces, padre y madre que conozcan cosas de crianza, de crecimiento y desarrollo, son excelentes acompañantes del proceso. Y ese es el esfuerzo que los gobiernos deben hacer, enseñarle a los papás elementos fundamentales de la crianza. Claro, pero surgen algunas preguntas también en ese tema, doctor Juan Fernando. Por ejemplo, hay en el argot popular que la gente decía, por ejemplo, a nosotros que nos crearon y nos dieron, y yo veía que Cuete y garrote, y los papás hacían incluso veces con el cable de la plancha, y a veces hacían unos rejos lo entrelazaban, y ese era pues porque había que castigar y castigar fuerte. Hoy en día se dice que el niño no se puede darle una palmada, hoy día que los muchachos no se pueden reprender porque atentan contra su libre desarrollo y expresión, la misma Constitución, y muchas cosas pues han cambiado en la protección. ¿Hasta dónde tanto
tanto consentimiento, tanta protección se ha desbordado que impide realmente tener la mano fuerte o generar una autoridad como debe ser en su momento. Hoy en día estamos asistiendo a una generación de padres muy perplejos, muy temerosos de ejercer la autoridad en el contexto de la crianza. Mire, el castigo físico, y se lo digo con absoluta franqueza, es algo que debe salir del discurso de la crianza. El castigo físico entendido como los golpes, las palmadas, aquellas cosas que producen contacto físico y que producen dolor. Porque se ha demostrado que si bien a un muy corto plazo el castigo físico puede servir para obligar a un niño a un comportamiento determinado, a largo plazo no tiene el efecto favorable que uno busca. Doctor, me disculpa que lo corte ahí, me da una pena con usted, pero yo quería refutarlo porque se me va y está muy interesante esta, yo sé que a todos nuestros estudiantes debe estar gustándole, pero la pregunta es, ¿por qué si antes se castigaba de una forma así, del físico, encontramos una generación que fue una generación respetuosa de los demás en muchos aspectos? Y hoy en día se da toda esta laxitud, ¿y por qué deberían los jóvenes entender y no lo entienden? Es decir, cuando hoy pocos se castigan ya a los niños. Hoy, pues digo yo, en un aspecto que uno no conoce, pero hay otros reflejos que usted debe tener, otras estadísticas mucho más. Desafortunadamente en Colombia el castigo físico todavía es altamente frecuente. Mire, una investigación hecha por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es la entidad rectora de la infancia en nuestro país, el año pasado, demostró que el 47% de los padres de Colombia consideran absolutamente necesario el castigo físico, los golpes y las pelas para criar niños de bien. El castigo físico está metido en el contexto de la crianza desde tiempos bíblicos. En la Biblia hay citas del castigo físico y donde se promueve y se favorece. O sea que es algo que ha estado metido en la naturaleza humana durante siglos y por lo tanto es muy difícil desmontarlo. Sí. Entonces hoy científicamente se sabe, y si eso nos queda de este programa yo me iré tranquilo de él, que el castigo físico no tiene beneficio en la crianza de los seres humanos, lo cual no quiere decir que con los niños y niñas debamos ser permisivos, debamos perder la autoridad y no tengamos la capacidad de confrontar comportamientos inadecuados en los que los niños y niñas incurren en el contexto de la crianza. Hoy en día se sabe plenamente que los padres pueden ejercer una autoridad serena, una autoridad justa, una autoridad firme, óigase bien, una autoridad firme sin recurrir a los golpes, a las patadas, a los correazos, a los chancletazos, etc. Un padre que mire a un niño a los ojos y que le manifieste que está en total desacuerdo con el comportamiento que el niño hizo, es un principio de una labor confrontadora de comportamientos inadecuados. Hay otra serie de elementos que en la práctica de la crianza se consideran necesarios para confrontar malos comportamientos o comportamientos que no son adecuados. Y es aquellos que tienen que ver con la suspensión de privilegios de los niños. Si un niño le pegó a su hermanita de una manera injusta y el papá lo iba a llevar el domingo a ver jugar al América o al Deportivo Cali, puede perfectamente decirle que por lo injusto que fue con su hermanita no va a ir a fútbol con él. Y esa es una acción secundaria a algo que queremos que el niño no repita, como es pegarle a su hermana. Siempre y cuando no se conculquen derechos, se pueden quitar privilegios perfectamente, lo cual va a denotar en el niño la acción que fue inadecuada y que no debe volver a repetir. Uno encuentra, como le decía ahora, a los padres muy confusos. Entonces dicen que como estos médicos de ahora y los educadores dicen que no se puede hacer nada, los niños están tomando las riendas del manejo de muchas cosas en el hogar, para lo cual ellos no están preparados, su desarrollo no les da para eso. Los padres siempre tenemos que ser padres, tenemos que tener la capacidad de ejercer una autoridad justa, benevolente, firme y serena. Cuando uno golpea a un muchacho, la serenidad la pierde. Todos los que alguna vez hemos dado una palmada, y desafortunadamente soy padre y alguna vez la di, uno siente que pierde el control. ¿Y quién se ha sentido bien después de pegarle una pela a un hijo? Todos nos sentimos como mal, nos sentimos como descuadrados, no nos sentimos bien. Sí. O sea que la idea es muy clara. La autoridad es absolutamente necesaria para criar bien seres humanos. Esa autoridad debe estar basada en un buen ejemplo. Exacto. Y debemos tener la capacidad de corregir sin violencia
y sobre todo sin ofuscación. Un gran autor, y con esto termino esta parte, dice: quien estando enfadado impone un castigo, no corrige, sino que se venga. Se está vengando de algo que le molestó. Pues extraordinaria charla la que tenemos hoy. La verdad que debo decirle que estas luces que está dando, y yo sé que este será unos comentarios, unos conceptos muy varios para todos nuestros televidentes. A mí la verdad que este tipo de temas me parece una fuente inagotable cada vez que hablamos del ser humano y cuando desarrollamos, y sobre todo de los niños. Yo escuché a alguien que en eso dijo: los niños no son el futuro, son el presente. Claro, y desde ahí hay que comenzar a cambiar esa mentalidad que siempre plantean de que son el presente, de que son el futuro. No, son el presente, y hay que comenzar a trabajar ya, en estos momentos, en ello. Decía usted una frase, ya voy a ir a comerciales, ya me piden un primer bloque, que le iba a preguntar también sobre el tema de cómo ganar autoridad frente a los hijos, y pienso que el tema de ejemplo, el ejemplo es fundamental. El doctor Juan Fernando Gómez Ramírez, pediatra, puericultor, nos acompaña hoy aquí en A Pulso con Diego Fernando Cobo. Vamos a una pausa, ya continuamos. Y ahora, amiguitos, llegó el momento de la diversión. Vamos todos con las palmas. Soy Pótamo, soy Pótamo, soy Pótamo, soy Pótamo. El club de Pótamo te viene a divertir. El club de Pótamo te hace sonreír. Soy Pótamo, soy Pótamo, soy Pótamo, soy Pótamo. Pótamo me llamo, Pótamo está aquí. Soy la mascota de Global TV. Soy Pótamo, soy Pótamo, soy Pótamo, soy Pótamo. Lleno de sorpresas y mucha diversión. Estoy en internet y la televisión. Soy tu nuevo amigo. A Pulso con Diego Fernando Cobo es patrocinado por Strategicops Consultores de Mercado. Nos acompaña hoy el doctor Juan Fernando Gómez Ramírez, con quien estamos hablando. Él es profesor titular de pediatría de la Universidad de Antioquia, vicepresidente de la Sociedad Colombiana de Pediatría, coordinador del grupo de puericultura de la Universidad de Antioquia, coautor de los libros, pues ya los había hecho: Puericultura, Arte de la Crianza, El Niño Sano, Fundamentos de Pediatría y Semiología Pediátrica, y director de la revista Crianza y Salud. Es un hombre que tiene un amplio recorrido y en esto tiene una amplia experiencia, con el que estamos hablando de verdad sobre el tema de, podríamos decirlo así, el arte de la crianza de los niños. Pues yo quería referirme un poco, leyendo, investigando un poco sobre el tema de la puericultura, doctor Juan Fernando. Es que la puericultura entonces es algo muy integral. O sea, yo pensaba inicialmente que era una forma como una derivada de la pediatría que se relacionaba desde el punto de vista de las afecciones, de las dolencias, de las cosas que pueden pasar desde el punto de vista, digo yo, podría decir metabólico. Lo sentía así, pero cuando hablamos de puericultura hablamos en todo el contexto, es decir, de las afecciones, de lo que pueden tener los niños que les da a un año, a los 2 años, a los 3 años, y también desde lo psicológico, desde todo ese contexto. El ser humano funciona en un contexto biopsicosocial, es decir, se entrecruzan, se amalgaman lo biológico, lo psíquico y lo social. Básicamente la pediatría como tal cuida niños y cura niños, y la puericultura es la encargada de la prevención, de la crianza, de todos aquellos elementos que se consideran favorables para cultivar niños en las mejores condiciones posibles. Quien ejerce pediatría debe ejercer la puericultura, porque el pediatra y el médico que ve niños es un consultor de la familia. A uno le hacen muchas preguntas a los padres de familia angustiados sobre la crianza y sobre una gran cantidad de elementos que tienen que ver con la vida de los niños. O sea que hoy por hoy, mire qué interesante, Diego, que los seres humanos nos gastamos casi 1/3 de nuestra vida en el proceso de crianza.
somos seres de crianza muy prolongada. Somos los seres más avanzados en la escala evolutiva y nos gastamos mucho tiempo criándonos, a diferencia de otros animales que están más abajo que nosotros, pero donde lo que predomina es el comportamiento instintivo. El animal funciona por instintos, en cambio los humanos tenemos el desarrollo de la inteligencia. Ajá. Ese desarrollo de la inteligencia nos hace necesario un acompañamiento, un arrullo, alguien que nos quiera, que nos acaricie, alguien que esté pendiente de nosotros. Y ese alguien son fundamentalmente los padres de familia, pero hay muchos adultos significativos y muchos actores de la sociedad. Hay un proverbio africano muy bello que dice: para criar bien a un niño se necesita toda la tribu. Y en realidad, todos los adultos tenemos que ver con los niños. Uno se encuentra un niño en un bus y un niño va a pasar una calle y todos queremos cogerlo, que no le pase nada. Un niño grita y todo el mundo mira a ver qué pasó y todo el mundo piensa en los hijos y en el niño y en todo. Ahí debe existir como un consenso social alrededor de la infancia que ayude y que proteja, que acompañe, que de alguna manera oriente ese proceso para que el resultado final sean buenas personas, sean seres felices y sean excelentes sujetos sociales, que es lo que todos nosotros queremos. Mire, muchas crianzas adoloridas, muchas crianzas vulneradas, muchas heridas que ocurren durante este periodo pueden ser la génesis de problemas de comportamiento en las personas mayores y adultas. Doctor Juan Fernando, en su experiencia con los padres de familia, ¿qué es lo que más les dificulta a ellos asumir realmente unos roles tan importantes como lo dice usted, que son muy claros? Recordemos que también nosotros somos sujetos de una cadena de cosas que suceden a lo largo de nuestra vida, que desafortunadamente en algunos casos la repetimos y vamos caminándola y multiplicando esa cadena a través de nuestras descendencias. Pero, ¿cuál es la inquietud de esos padres de familia? Porque a veces les queda grande realmente la formación y la crianza de esos hijos. Sí, yo creo que es una pregunta muy interesante y que nos hace pensar en que uno de los empeños más grandes que tenemos en la vida de los seres humanos es el empeño de la crianza. De verdad que pocas cosas nos gastan más energía y ocupan más nuestras emociones como el criar a nuestros propios hijos. Mire, uno mantiene el deseo de trascender biológicamente en los hijos, saber que cuando uno desaparezca hay alguien que le va a seguir, y eso se llama la trascendencia biológica. Y en ese sentido consideramos que es una responsabilidad tan grande la que tenemos, que como usted bien lo dice, Diego, a veces nos queda un poco grande. En primer lugar, porque queremos siempre hacerlo lo mejor posible, y muchas veces no estamos preparados para ello. Uno de los problemas graves que hay en nuestro país es, por ejemplo, el embarazo adolescente. Tenemos una gran cantidad de embarazos, niñas de 12, de 13, de 14 años, que desde el punto de vista biológico, psicológico y social no están preparadas para asumir ese reto tan grande de la crianza. Se rompen los procesos que se tienen que dar en el ser humano. Una niña de 15 años que hace embarazada. Necesita de 13, que la acompañen a ella. Entonces desde ahí empieza una cadena. El proyecto de vida de la niña se rompe. Las relaciones intrafamiliares se afectan enormemente. Es una niña que, si no hacemos un trabajo con ella de fortalecimiento de su autoestima, de valoración de su propia persona, va a sufrir problemas muy graves de autoestima que la van a ir bajando cada vez más en su calidad de vida, por ejemplo. ¿Cuántos proyectos educativos bruscamente se rompe porque una niña quedó en embarazo? Entonces muchas veces una niña adolescente no alcanza a ser el modelo que su hijo necesita. Y en ese sentido entonces la angustia de ella es muy grande, hasta el punto de que muchas veces esos niños los acaban criando los abuelos. Abuelos que muchas veces no estaban preparados todavía para ser abuelos. Porque uno ve personas de 30 años ya con 2 nietos o 3 porque los hijos fueron padres adolescentes. Entonces, en resumen podríamos decir, de las ocupaciones más importantes y que más ansiedad y alegría nos generan, porque le digo, ser padre es algo muy bello, pero tenemos que decir que nada vuelve a ser igual después de que uno es padre de familia, porque uno está preocupado por el hijo, si está aliviado, si está enfermo, cuando está pequeño por protegerlo, cuando está grande porque le va a salir de las manos, cuando está adolescente, después cuando pasan otros tiempos porque a ver cómo le está yendo, etcétera. Nosotros mantenemos siempre esa ansiedad y esa tensión de acompañamiento que nos va a estar con nosotros el resto de la vida, y que a veces nos paraliza un poco, a veces nos paraliza. Mire usted con lo del castigo físico,
muchos de los que fueron castigados sufrieron mucho con ese castigo y no quieren castigar físicamente a sus hijos, pero muchas veces no saben cómo reprenderlos. Y en estudios que se han hecho sobre el castigo físico, una de las cosas que hace que persista es que los padres se mueren del susto de perder el control sobre sus hijos. Dijo, doctor, es que se me sale de las manos, porque uno tiene una responsabilidad muy grande y cuando un hijo le está saliendo de las manos es el fracaso más grande que uno puede tener. O sea que un autor lo dice en forma muy bella y con esto termino esta parte, dice, la crianza compromete todas nuestras esperanzas para el futuro y llama todas las emociones de nuestro pasado. Nosotros cuando estamos criando retrotraemos lo que fue la crianza nuestra y decimos, yo sufrí por esto, no quiero que mi hijo sufra, o yo quiero que mi hijo tenga lo que yo no tuve. Así es. Pero si le damos todo, lo dañamos también, porque el ser humano que no sabe manejar alguna frustración, que no sabe ser persistente, insistente, luchador, que no sabe que las cosas cuestan, que las relaciones con los otros seres humanos implican cosas, que hay que hacer filas, que hay que respetar al otro. Esos niños que crecen sin esos referentes van a ser infelices, a pesar de que los padres no querían que fueran infelices, pero si no los educan, si no los disciplinan, si no les dan valores, esos niños no se van a saber comportar en la sociedad y la sociedad los va a salir corriendo, los va a salir rechazando. Interesante, qué espectacular charla tenemos hoy con el doctor Juan Fernando Gómez Ramírez. Recordemos que él está en la ciudad de Tuluá, luego del primer simposio regional de intervención integral en neurodesarrollo, educación y crianza, reto médico educativo, una actividad que cumplió y que realizó la Unidad Pediátrica Integral UPI en la ciudad de Tuluá, una unidad que es líder en especialidades como consulta médica especializada, sus especialidades pediátricas, consulta prioritaria de pediatría, neuropsicología infantil, psicología, fonoaudiología, terapia respiratoria, terapia ocupacional, nutrición y dietética. En una buena cuña ahí para el doctor Andrés, la queda debiendo. Bien, importantísimo eso que me acaba de decir usted, doctor, y la pregunta era que le iba a decir era que hasta como, no sé si le podemos dar una receta corta aquí a la gente que nos ve, aquí son muchos los padres de familia que nos ven, y es decirles hasta dónde apretar y hasta dónde soltar. ¿Cómo podríamos darle como unos tips a esas personas que tienen sus hijos y que dicen hasta dónde tenerlos allí o hasta dónde soltarlos? Una de las preocupaciones más grandes en la crianza es el manejo creciente de la libertad. La crianza de un ser humano es pasar de la dependencia extrema de un recién nacido, a quien todo hay que hacérselo porque si no se muere. Mire usted que un recién nacido, un potrillo recién nacido, en 2 días busca el alimento solo. Exacto. Y deambula perfectamente. Un ser humano se demora 1 año para caminar. Entonces nace en una condición desvalida. Y la crianza es acompañarlo desde esa condición desvalida cuando nace al adolescente tardío de 20 años que escoge pareja y escoge profesión. Es decir, que ya es capaz de tomar las decisiones de su propia vida y asumir las responsabilidades. En ese camino está el cultivo de la libertad. Entonces uno tiene que ir favoreciendo primero con rutinas, con hábitos, con disciplina, y después ir favoreciendo los comportamientos para que el niño y la niña surjan como seres independientes. El éxito en una crianza es tener unos hijos que sean autónomos, que cuando sean adultos tomen decisiones, asuman las consecuencias de las decisiones. Ajá. Y sean capaces de formar un hogar. Decía, disculpe, me lo corto un poquito ahí para introducir. Leía el otro día, veía el otro día un programa español interesantísimo, no sé si usted conoce a es investigador también y presentador, Eduard Punset. Claro, muchísimo. Y hablaban sobre el tema de la parte de la neurociencia, la parte neurocientífica, y comprobaban con un investigador allí que casi que el 90% de nuestras decisiones son decisiones del inconsciente, no del consciente. O sea que se plantea uno es que casi que todas las decisiones que tomábamos son decisiones de emociones. Exactamente. Como es para ir al tema de cómo uno trata de conductar a alguien, si siempre nos permanecemos tomando decisiones casi que del inconsciente, es decir, casi que basado en emociones. Exactamente. Para esas decisiones con los hijos, para permitirles una libertad creciente, tenemos que ir acompañando, estando ahí, así a veces no se nos note mucho. Y muchas veces hay momentos en que la diferencia entre criar y malcriar para uno como padre de familia no es fácil. Y muchas veces uno dice, ay, yo debía haber dado este permiso y no lo di. O al contrario, ¿para qué la dejé ir si yo no la debía haber dejado ir? Afortunadamente el sentido común,
el ejemplo que uno da y la presencia presente en la vida de los hijos le permite a uno ir estableciendo una serie escalonada de libertades crecientes, Sí. de acuerdo con el comportamiento de los hijos. Es diferente Sí. siguiendo por la misma pregunta, entre las concesiones que se le da a un niño o a una niña. Hay elementos del entorno que hasta hace muy poco tiempo eran muy determinantes, pero que tenemos que reconocer que habían sido muy injustos. Hoy en día, con la creciente equidad de género, la capacidad resolutiva tanto de los hombres como de las mujeres podemos decir que es prácticamente igual. Entonces nosotros tenemos que darle la oportunidad a los niños y a las niñas de que vayan asumiendo y tomando decisiones que les permitan ir comandando de manera gradual y progresiva su propia vida. No estoy de acuerdo con discriminaciones entre un niño y una niña, de decir que al niño le debemos dar una libertad muchísimo mayor que la que le damos a la niña, en la medida en que si siempre vamos a estar vigilantes, si siempre vamos a estar presentes de que las cosas no se salgan del cauce normal, no está bien decir, por ejemplo, como se decía hasta hace 10 años, que las niñas son para la casa y los niños son para la calle, que las niñas son para la cocina y que los hombres para afuera. Hoy en día, el reconocimiento creciente de las capacidades mentales de la mujer, iguales y en ocasiones superiores a las de nosotros, también debe acompañarse de comportamientos favorecedores a su autonomía que les permita un ejercicio vital gratificante y feliz, tanto a las niñas como a los niños. Muy bien, nos acompaña hoy el doctor Juan Fernando Gómez Ramírez, pediatra, puericultor. Estamos en A Pulso con Diego Fernando con una interesante charla hoy sobre la crianza de los niños, la puericultura. Ya continuamos. Y ahora, amiguitos, llegó el momento de la diversión. ¡Vamos todos con las palmas! Soy Pótamo, soy Pótamo, soy Pótamo, soy Pótamo. El club de Pótamo te viene a divertir. El club de Pótamo te hace sonreír. Soy Pótamo, soy Pótamo, soy Pótamo, soy Pótamo. Pótamo me llamo, Pótamo está aquí. Soy la mascota de Global TV. Soy Pótamo, soy Pótamo, soy Pótamo, soy Pótamo. Lleno de sorpresas y mucha diversión. Estoy en internet y la televisión. Soy tu nuevo amigo. A Pulso con Diego Fernando Cobo es patrocinado por Strategicops Consultores de Mercado. Doctor Juan Fernando Gómez, la siguiente pregunta es una pregunta para el contexto de Tuluá. Dice, usted como amplio conocedor e investigador del tema de crianza, ¿cómo considera que se debe aprovechar el hecho de vivir en una ciudad intermedia como lo es Tuluá? Y desde sus experiencias, ¿cómo se ve la crianza en estas ciudades? Yo pienso que las ciudades intermedias pueden ser más favorables para un proceso de crianza un poco más acompañador, diría yo. Las distancias en las grandes ciudades, las inmensas ocupaciones que ocurren en ellas, muchas veces no permiten un contacto persistente y frecuente de los distintos integrantes del medio familiar. Hoy en día la crianza necesita una presencia presente de los padres. Se ha dicho mucho que con el tiempo de calidad basta más que el tiempo de cantidad, pero el consenso global de los investigadores hoy es que se necesita tanto tiempo de calidad como tiempo de cantidad, porque los padres son los modelos del comportamiento de los hijos. Y para uno ejercer acción de modelo necesita tiempo y contacto. Cuando uno ve actuar a su papá bastantes horas en el día o por lo menos un buen rato durante todos los días, usted se va haciendo una idea de su comportamiento y se va a ser imitador del comportamiento que ve. Cuando la ausencia de los padres es muy grande, se dificulta ese proceso.
Aunque hoy podemos decir que con los medios de comunicación de que disponemos se puede hacer a veces ausencias presentes, en el sentido de que si el padre tiene que trabajar en otra parte, por ejemplo, hoy en día con los medios audiovisuales que tenemos, las tecnologías de la comunicación, las tecnologías de la comunicación electrónica, aquellos medios de pantallas, por ejemplo, permiten que un padre que esté a muchos miles de kilómetros de distancia y si está por tiempo largo pueda comer con sus hijos utilizando tecnologías que todos conocemos a la misma hora, a pesar de distancias muy grandes, utilizando un Skype, por ejemplo. Así es. O sea que hay ausencias que se pueden hacer presentes con la ayuda de los medios de comunicación. Un padre que viviendo en Tuluá, está en Medellín, en gestiones de trabajo, puede llamar al hijo y decirle que cómo le fue en el colegio, que si consiguió la cartulina, que si entró en el trabajo y sentirse una ausencia presente. Porque paradójicamente hay padres que están en la casa pero no están sino de bulto y se llaman presencias ausentes. Claro. Es el papá con el periódico viendo el partido que no quiere que los hijos le hablen, que no lo molesten, está ahí de bulto pero está ausente. En cambio hay padres ausentes que pueden estar presentes. Esa presencia es importante en la crianza porque los niños aprenden lo que viven, lo que ven hacer de sus padres. Y si los padres no están, hablo de padre y madre, esa función modélica va a ser mucho más compleja y en ese sentido va a estar más sujeta a otras cosas que no son las ideales, como son otras personas no interesadas en la crianza o los medios audiovisuales como la televisión, que algunos la llaman la niñera de muchos niños. Claro, o sea que es una ventaja estar en una ciudad intermedia donde las distancias Sí. son cortas. Uno, por ejemplo, sale de su trabajo, yo vivo aquí casi a la salida de la ciudad de Tuluá y en 5 minutos estoy en la casa, no tengo Claro. ningún problema. La otra pregunta era, ¿qué tan importante es, si usted lo decía ahí, esa cercanía con el hijo, pero esa cercanía de ser afectuoso? ¿Hasta dónde uno le puede decir a un hijo te quiero? ¿Hasta dónde uno puede darle un beso como sentimiento de afecto a un hijo? Porque algunos creerán pues que un hijo ya después de 10 años o años ya no se le puede dar ese afecto. ¿Hasta dónde esas son cosas tan importantes realmente que las siente y las puede Son vivir? fundamentales. Le digo sinceramente que el mejor sujeto de crianza es el niño y la niña que se sienten amados. Y para que un niño o niña se sientan amados, eso debe serles comunicado por parte de los padres. Hay padres que son muy escuetos, que son muy planos desde lo afectivo, y si bien en el fondo de su subconsciente, como lo decías bien ahora Diego, adoran a sus hijos, eso solo no es suficiente. Los niños y niñas necesitan sentirse amados, que se les comunique que se les quieren, que cuando están pequeños se les arrulle, se les acaricie, se les consienta, se les cargue, estén en contacto piel a piel, y que estas cosas, si bien van teniendo otras manifestaciones, usted a un escolar le acaricia la cabeza, le hace así con las manos, le dice estoy orgulloso de ti, con eso solo él se siente amado y se siente querido. Y al adolescente hay otras formas de quererlo distintas de los niños más pequeños, pero también están ahí. Lo importante es que se sientan amados. El ser humano que se siente amado tiene una buena autoestima, se considera un buen sujeto, se considera querible. Cuando a mí me quieren, digo, algo debo tener bueno porque a mí me quieren. Entonces mi autoestima se sube y una persona con buena autoestima es un excelente sujeto de crianza. O sea que a comunicarle el amor a los hijos como elemento fundamental. Los adultos también, a nosotros nos encanta que nos quieran. Totalmente. ¿A quién le choca? Entonces eso hay que manifestarlo y hay que decirlo de una manera fundamental. Goethe, un gran filósofo, decía, solo aprendemos de aquellos a quienes amamos. Cuando uno ama a alguien, dije, yo quiero ser como él. Y cuando un profesor establecía con uno una relación empática y cariñosa, esa materia era fácil. Y era bien difícil cuando no existía empatía ni sintonía con el profesor. Igual cosa ocurre en la crianza. Excelente. Sí. Muy bien, se nos acaba el tiempo, lamentablemente, y aquí tenemos tantas cosas de hablar y de verdad que sería, yo creo que vale la pena cuando regrese nuevamente usted a Tuluá, que Claro que está sí. invitado por el doctor Andrés y por todos los amigos Que la de UPI nos traiga otra vez Sí, a estas señor. tierras. Esta última pregunta, doctor Juan Fernando, y es ¿qué papel juegan los abuelos en todo el proceso de crianza de los niños y niñas? Una bellísima pregunta. Los abuelos son seres fundamentales en el contexto de la familia y de la crianza. Así como se habla de paternidad y de maternidad, hoy en día hablamos de abuelidad, que es el ejercicio de la relación con los nietos. Creo que hay una cultura donde, no sé si en Noruega, donde los abuelos son los que
hacen la crianza Claro. de los niños. Inclusive hay referentes históricos muy grandes. En la antigüedad el papel del abuelo, del anciano era determinante, habida cuenta de que era el depositario de la tradición y de la sabiduría. Los abuelos se constituyen en referentes importantísimos en la crianza, porque ya no hay esa tensión que tenemos los padres con los hijos, sino que los abuelos toman un poco más de distancia. Entonces pueden tener una relación sosegada con sus nietos, una relación tranquila. Los abuelos son los depositarios de la cultura, son los que le van a enseñar a los nietos las tradiciones, las costumbres, lo que ha sido la familia, su propia familia a lo largo de la historia. Hoy en día los abuelos han tenido que asumir una serie de papeles que antes no tenían. Y por ejemplo, cuando los padres trabajan ambos, muchas veces los abuelos llegan entonces a acompañar el proceso de crianza de sus nietos en una labor un poco más allá de la abuelidad propiamente dicha, porque a veces tienen que ser consejeros y depositarios de la disciplina y de la autoridad cuando los padres no están presentes. Ahí es fundamental que el discurso de crianza de los abuelos sea un discurso muy coordinado con el de los padres de familia, para que no haya choques en la crianza y así no se determinen comportamientos inadecuados en los nietos. La abuelidad es una institución bellísima y uno como abuelo disfruta. Alguien decía que si hubiera sabido lo bueno que era ser abuelo, habría tenido primero los nietos y después los hijos. Interesante. Sí. Como lo dijo, bueno, se nos acabó el tiempo, ya me piden que despida. Como dijo hace poco Hernán Peláez, que estuvo comentarista, un Claro. excelente periodista a nivel nacional, dijo que él en este momento disfrutaba muchísimo sus nietos porque llegaban sus nietos y tenía todo un día para compartir con ellos y hasta para malcriarlos, Ajá. porque en la noche se iban para donde sus papás y ya era otro cuento. Una forma de decirlo también. Claro que sí, pero, es verdad. pero interesantísimo. Doctor Juan Fernando, la verdad que nos ha alegrado mucho que nos haya acompañado. Esos son temas Gracias, tío. que yo siento que cuando lo hablamos y lo transmitimos, construimos país. Yo creo que y sí. ahí está la fase fundamental de cambiar la sociedad. Yo Sí, sí señor. no me equivoco cuando digo que esto lo tenemos que cambiar algún día y nosotros construimos país, sociedad, la célula de la familia, y a partir de la crianza de esos nuevos actores, de esos seres humanos que integran la sociedad, tiene que ser mejor, pero cómo nosotros como modelo y cómo nosotros desarrollamos todo el proceso de que ellos tengan una formación clara, seria, responsable y objetiva para ser los verdaderos seres humanos que queremos que sean y que tengamos en Colombia. De verdad que a usted lo admiro, lo felicito. Muchas gracias, por seguir Diego. trabajando en este tema tan delicado pero tan bonito que es el de la crianza de los niños y niñas. Muchísimas gracias a Diego, a todos ustedes y hasta una próxima oportunidad para comunicarnos sobre este apasionante tema de la crianza. Muy bien, a todos ustedes, como siempre, muchas gracias. Quiero agradecer al doctor Andrés Felipe Ortiz, director de la UPI, que también nos ha facilitado la posibilidad de tener al doctor aquí, Juan Fernando Gómez, para hablar. Yo creo que queda claro el tema de la puericultura para todos nuestros televidentes. Como siempre, muchas gracias por la sintonía, una feliz noche. Nos encontramos el próximo martes con Más a Pulso con Diego Fernando Cobo. Muchísimas gracias. Muy bien. CNC, Teluro Producciones, presentó. Teluro Producciones.